Hola, muy buen día. Mi nombre es María y les voy a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se resumen en las siglas TDAH. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo más frecuente de la niñez, que afecta del 3 al 7% de los niños y adolescentes en edad escolar y que interfiere en la capacidad de aprendizaje y el manejo de la conducta. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. El sistema educativo en la escolarización obligatoria debería dar solución a los alumnos con necesidades educativas especiales, que son aquellos que por problemas de diferente índole, entre paréntesis, diferencias culturales, diferencias sensoriales, de integración, familiares, de problemas de personalidad, disfunciones diversas, etc., tienen dificultades para que su progreso educativo sea adecuado. En el caso de los alumnos con el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, si bien es cierto que es necesario que continúen las líneas investigatorias hacia los ámbitos médico y psicológico, también es necesario investigar en el campo de la didáctica los aspectos específicos que el alumno con TDAH presenta ante determinadas materias del currículum escolar. En este caso, es necesario el apoyo del personal del USAER, los psicólogos, quienes son los encargados en hacer el seguimiento necesario para un desarrollo educativo de calidad en los alumnos con TDAH. Un ejemplo son dos alumnos a los cuales les imparto la clase de inglés, quienes comparten el mismo trastorno, pero lo desarrollan de una manera distinta en el aula. Los nombraré como alumno A y alumno B por respeto. Ambos alumnos fueron diagnosticados por el equipo de USAER con el TDAH mediante estudios de comportamiento, mas sin embargo ambos alumnos presentan un rezago educativo grandísimo, ya que para estar en sexto grado de primaria tienen conocimientos de primer grado de primaria. Pueden existir causales que he podido observar, como por ejemplo que el tiempo de atención especializada que se les brinda no es el suficiente para que ellos desarrollen conocimientos. La atención especializada fuera del aula es carente, aunado a la indiferencia del núcleo familiar. Ante estas situaciones de desinterés por parte de la parte principal, la conducta en muchas ocasiones puede llegar a ser desfavorable, como es el caso del alumno A. Se podría plantear como objetivo general el identificar en tiempo y forma cuáles son los rasgos específicos y diferenciales de los alumnos con trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad respecto a sus compañeros sin déficit. Una vez identificados, se tendrán como objetivos específicos el favorecer y fomentar la interacción social, desarrollar las fortalezas y crear estrategias y metodologías adaptadas al tipo de alumnado. Las primeras descripciones de lo que hoy se conoce como el trastorno de déficit atencional con hiperactividad datan de principios del siglo XX, en que se describió a estos niños como irritables, inquietos y nerviosos. A lo largo de los años se llegó a una mejor comprensión del trastorno, por lo que en 1980 ya se tomaban en cuenta tanto el componente de inatención como el de la impulsibilidad e hiperactividad, conociéndose entonces como déficit atencional con o sin hiperactividad. Por lo que existen dos tipos de TDAH. Uno, el niño predominantemente inatento, el cual es un niño que parece no escuchar cuando se le habla directamente, que parece que sueña despierto, que le cuesta ponerse en marcha y que a menudo olvida o pierde cosas. Acostumbra a distraerse y a valorar cualquier ruido o estímulo irrelevante, pudiéndose dispersar también en actividades de juego o atractivas para él. En el aula, generalmente se muestra pasivo, pasa desapercibido y no aprende al ritmo esperado. Evita o se resiste a realizar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. La presentación de los trabajos es descuidada, olvida poner el nombre y la fecha y tiene dificultades para planificar los ejercicios. En los exámenes, sus respuestas son desorganizadas u ocupan espacios equivocados, por lo que normalmente pasa por un niño poco inteligente, aunque no sea cierto. En este caso, entraría mi alumno B, quien es muy tranquilo en clase, trata de esforzarse en los trabajos, pero solo copia. Se distrae, olvida poner algunos conceptos, dibuja como un niño de preescolar sin tener la conciencia de cómo poder dibujarse a sí mismo, que para el grado que cursa debería ser algo simple. No participa, está callado, no hace desorden y las actividades más sencillas para él son las más complicadas. 2. El niño predominantemente hiperactivo impulsivo. Se mueve de un lugar a otro en momentos inapropiados, mueve manos y pies en exceso, se balancea y se levanta a menudo de su silla, acostumbra a interrumpir conversaciones y actividades y suele inmiscuirse en los juegos de los otros.
responde de forma precipitada, incluso antes de que se le acabe de formular la pregunta. Tiene dificultades para dedicarse a tareas o juegos tranquilos y habla en exceso. El comportamiento de este niño resulta molesto y a menudo preocupa mucho por las manifestaciones de agresividad tanto en el aula como dentro del marco familiar. Este comportamiento disruptivo en muchas de las ocasiones hace que la familia pida ayuda profesional. Bueno, en este caso entraría mi alumno A, quien es agresivo, inquieto, ofensivo tanto con uno como docente como con sus compañeros. Interrumpe mi clase constantemente, pide mucho permiso para ir al baño, hace comentarios fuera del lugar, hace ruidos constantes, que a diferencia de su compañero el alumno B, este no se esfuerza en lo más mínimo, no muestra interés y esto debido a que para él es muy difícil o complicado, situación que desencadena su falta de interés, además de no recibir la atención especializada y adecuada tanto en la escuela por parte del equipo de USAER como por su núcleo familiar. Se desconocen las causas y los factores de riesgo del TDAH, pero investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel importante. Además de la genética, podrían ser factor de riesgo algunas posibles causales que incluyen los siguientes: una lesión cerebral, exposición ambiental, por ejemplo al plomo, el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, un parto prematuro o bajo peso al nacer. Un paso del proceso implica realizar un examen médico, que incluye pruebas auditivas y de la visión, para descartar otros problemas con síntomas similares a los del TDAH. Otra parte del proceso puede incluir completar una lista de verificación para calificar los síntomas y recolectar los antecedentes del niño por parte de los padres, maestros y a veces el propio niño. Diagnóstico que debe ser dado por personal especializado. En la mayoría de los casos, el TDAH se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamentos. Pero ¿de qué manera podemos ayudar nosotros los docentes a nuestros alumnos con TDAH? Algunos puntos serían: identificando si el alumno requiere de un programa educativo individualizado, tener comunicación con el padre o madre de familia del apoyo que debe realizar para con su hijo o hija, hacer lo posible para centrarse en las necesidades del alumno, sentarlo en un lugar con menos distracciones, darle instrucciones claras y breves, tener reglas y rutinas sencillas en la clase, ser afectuoso, alentador y positivo, felicitarlo o felicitarla por los esfuerzos, que ayude con la organización, asignarle tareas y deberes, darles indicaciones para que no se desconcentren, darles descansos para que se muevan en la clase y darles más tiempo para complementar su trabajo. Se podría concluir, en mi caso muy particular, sobre todo por ejemplo con el alumno A. Me apoyo con él dándole tareas sencillas, como me apoyas a borrar el pizarrón y cuando me pide leer le digo, ok, repite conmigo. Trato de incluirlo en clase, la cual por el tiempo no me permite hacer mucho, pues tengo un grupo al que le debo de dar clase y los requerimientos de nuestros directores son muchas de las veces diferentes a lo que quisiéramos y en la mayoría de las ocasiones solo les importa un resultado grupal de rendimiento. Dado que como docentes somos un pilar fundamental en la intervención del trastorno, es importante que estemos informados y que sepamos trabajar con estrategias específicas aplicables en el aula. También debemos conocer y creer en las posibilidades de nuestros alumnos, buscar alternativas para tratar de adaptarnos a sus necesidades específicas y colaborar así en el desarrollo de su máximo potencial. Muchas de las veces somos su segunda casa y es por ello que necesitamos ayudarlos a superar algunos factores como una percepción confusa sobre el mundo social, el desprecio que sienten por sí mismos, el déficit de atención y aumentar la capacidad de memoria. Debemos de tratar en que la familia, el equipo de USAER, sus compañeros y nosotros como docentes vayamos de la mano, participando juntos en el desarrollo intelectual, psicológico y cognitivo del alumno, dando de retroalimentación sobre todo lo que sucede y así poder lograr un crecimiento académico favorable. Gracias.